Hoy vamos a hablar de este tema que se llama ansiedad cero. Vive con la certeza de un futuro seguro. Y vamos a tocar desde luego, como ya saben, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Gracias por la corrección. Eso quiere decir que están atendiendo. Es muy importante. Y que el pastor está desatento. Eso es lo que también pueden decir. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 3 al 6. Dice el Señor, en esto sabemos, esta palabra interesante, después le voy a contar, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé yo si soy un creyente? Qué buena pregunta, ¿eh? En esto sabemos que nosotros le conocemos. Miren, si guardamos sus mandamientos, primera respuesta, si guardamos sus mandamientos. El que dice, este es de labios, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Miren un poco, pobre, la Biblia dice así que... Y la verdad no está en él, la verdad es el Señor Jesucristo, dijo yo soy la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. Pequeño desafío la palabra de Dios hoy. De esto le voy a hablar. Quiero comenzar contándole que en el año 2013, en Florida, en los Estados Unidos, sucedió un hecho en la madrugada del 1 de marzo del 2013. Había una casa, todo bien construida, muy bien construida. Los americanos hacen cosas bastante bien. Vivía ahí una familia, el padre se llamaba Jeffrey o Jeff Bush, tenía 37 años y Jeff estaba durmiendo plácidamente en su dormitorio cuando la tierra de su casa abajo y el suelo de toda la habitación se abrieron y de repente lo tragaron por completo. Parece una película de terror esto, pero eso pasó. Busquen. En Florida. El lugar es Seffner. Esa es la zona o la ciudad, ¿verdad? Dentro de la Florida. Jeff Bruce estaba durmiendo en su dormitorio cuando la tierra cedió y se cayó. Otras 5 personas estaban en la casa y estas 5 personas lograron escapar por un pelo, como dicen algunos, ilesas. Este socavón, le llaman a esto socavón. Este socavón medía aproximadamente 6 metros de ancho. 6 metros. 6 metros, háganse una idea de 2, 3, 4, 5, 6. Sería más o menos un lugar bastante grande ahí desde la mesa hasta las sillas, estas 6 metros. No se cayó toda la casa, pero donde él estaba, se fue. 6 metros de ancho y tenía una profundidad, dice la noticia, pueden buscar incluso en CNN esta noticia, 2013, tenía una profundidad incalculable. O miraba abajo y ¿dónde está? No había. Su cuerpo nunca fue recuperado debido a la extrema inestabilidad del suelo. La geología de la Florida es conocida porque tienen piedras calizas porosas. Y con el tiempo el agua subterránea, ustedes saben, ahí estamos cerca del mar y hay muchos ríos y lagos, ligeramente ácida, disuelve la roca creando cavernas y huecos.
el peso de la casa, y quiero comenzar a hacer ciertas comparaciones, es como el peso del mundo exterior de la vida de un creyente se volvió demasiado para la capa superficial que cubría aquella casa, ¿verdad? Que es el mundo interior nuestro muchas veces, ¿verdad? Que a veces está debilitado, causando un colapso catastrófico, ¿verdad? Y murió. El hermano de Jeff, Jeremy Bush, intentó desesperadamente cavar en el agujero para rescatarlo sin éxito. Dijo que no pasa un día, decía la noticia, sin que piense en su hermano y que el sitio del socavón es el único lugar que tiene para visitarle. Pasó el tiempo y este socavón, entre paréntesis, se volvió a cerraron, ¿verdad? Esto pasó en el 2013. En el 2015 se volvió a abrir el socavón en ese lugar, todo 2015, en el mismo lugar. Y me contaron que en el 2018 también, no encontré la noticia, volvió a ser por tercera vez, el mismo lugar se abrió. Ya desde luego no hay una cerca en ese lugar, no, nadie construye nada y la segunda vez en el 2015 no es que murió nadie más, ¿verdad? Pero en este caso sí, en el 2013 en este caso sí murió. Miren, el miedo al socavón es el miedo a que todo lo que consideramos sólido, y esto es un síndrome, de un problema de salud mental para muchas que es el síndrome de socavón, busquen después y van a encontrar eso, y es el miedo de que en algún momento pase algo con nuestras vidas, con nuestra casa, con nuestra seguridad, con nuestra salud, y eso es así tipo, ¡pum! De la noche a la mañana, imagínense, Jeff estaba durmiendo y ¡boom! De repente ocurrió esto. Síndrome de socavón se llama. Y que sin ningún aviso, esa salud que yo tenía desaparece. O sin ningún aviso, esa casa, ¿verdad? Para el pobre Jeff desapareció. O esa seguridad que yo tenía, que estaba todo bien, desaparezca. Es la ansiedad a un futuro oscuro o incierto, algo que no puedo yo entender. Y la única respuesta para este tipo de miedo es tener un ancla firme, un terreno firme, y entonces uno sabe que no va a ser tragado. Y la certeza de nuestra eternidad como hijos de Dios es un terreno firme. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20, hemos acudido a Él, al Señor Jesucristo, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, dice el versículo 19, como segura y firme ancla del alma. Miren lo que es el Señor Jesucristo para nuestra vida. Segura y firme ancla del alma, penetra hasta el velo donde Jesús, nuestro precursor, ha entrado por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Esa última frase, alguna vez le voy a explicar qué quiere decir, según la orden de Melquisedec. ¿Verdad? Está en su Biblia, versículo 20. Melquisedec fue un rey y le rindió pleitesía a Abraham, a Melquisedec. Esto en el Antiguo Testamento. Y muy interesante porque Melquisedec, siendo rey, no tenía inicio, no sabían quién fue, de qué linaje, de dónde había él aparecido, ¿verdad? Y es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Es el rey, ¿verdad? Él no tiene principio ni fin y él es nuestro rey de reyes y señor de señores. Entonces, este es Melquisedec y dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es el Señor Jesucristo. Miren, vivir con certeza de un futuro seguro tiene que ver en gran medida por la vida que llevamos aquí en la tierra, de cómo vivimos. Y Juan nos ha enseñado que la única forma de vivir la vida es con honestidad real, lo que nos va a llevar a andar en la luz. Así que
Vamos al primer. ¿Tienen todos para anotar? ¿Todos? ¿No le falta a nadie eso? ¿No? Vamos allá. Así que bueno, ahí va. Cuando andamos en la luz, vamos a vivir solo para agradar a una persona, a Dios. Es así como vive un cristiano genuino. Es así como vivimos, ¿verdad? Así como vive un cristiano genuino. Y un cristiano genuino, escuchen esto, vale la pena, capaz después pierdan la atención, pero escuchen esto. Un cristiano genuino vive con la certeza de un futuro genuino. Así que el cristiano genuino viene así, ¿eh? Andar en la luz hace que la vida sea muchísimo más fácil y feliz. ¿Alguna vez anduvieron en tinieblas o en oscuridad? Voy a decir, no en tinieblas, pero en oscuridad. ¿Eh? A la noche, entren a este, acá es una bendición este lugar, ¿verdad? Pero a la noche abran un poco esto, aquí en este lugar, oscuro. Y uno no sabe bien dónde pisar, ¿verdad? Porque capaz dejaron algo en el piso y quiebro algo, alguna cosa así, ¿verdad? En tu casa mismo, aunque vos te sentís segura en tu casa, este, pisás con cuidado, ¿verdad? Porque tenés que prender la luz. Ahí cuando hay luz sí ya es otra cosa. Y eso, por eso andar en la luz es más fácil y nos da una vida de felicidad. Y tal como nosotros en algún momento nos hemos preguntado, ¿cómo es un cristiano genuino? Esta es la primera pregunta que vamos a tratar de hablar de eso, ¿eh? ¿Y cómo puede uno determinar quién es un cristiano verdadero? Juan va a escribir claramente, así es como puedes saber que es un cristiano verdadero. Aquí está el estándar divino. Esto es lo que nos va a decir Juan. ¿Y cómo saber si es uno un cristiano verdadero? Vamos al siguiente punto. ¿Cómo saber? Tres evidencias. Vamos a hablar hoy en Juan capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 3 al 6. Vamos a hablar de tres evidencias que nos indican y aseguran que un cristiano es verdadero. ¿Cuántos de ustedes es cristiano verdadero? Levanten la mano. Amén, amén, amén. Ahora yo les voy a contar las tres características. Y después vamos a ver si levantan todas. Pero si no levantan, este es el momento de decir al Señor, yo quiero ser un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero. Entre paréntesis, no hay así cristianismo a medias aguas. Eso no existe. Un cristiano, digamos, en proceso de ser cristiano. La Biblia habla que te es necesario nacer de nuevo. Y un niño o está en gestación o ha nacido. Una de las dos cosas nomás, ¿verdad? Capaz estés en gestación, pero hoy capaz sea el día en que tenés que nacer entendiendo lo que dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante el estudio de hoy. Presten atención porque Satanás, una de las cosas que va a hacer es hacerte dudar si te vas a morir y te vas a ir o no te vas a ir al cielo. Si sos salvo de verdad o no estás muy seguro si de verdad sos salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar de esto, cómo saber si eres o si soy un verdadero cristiano. Tres evidencias. Número uno, ya ven acá, obedece, perdón, me fui mal, vamos a retroceder, ahí está. Obedece la verdad. Primera Juan 2, 3, 4 dice la Biblia y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? ¿Cómo sabemos? ¿Hace falta que le explique esto? No, pero igual le voy a explicar. Porque si no sería muy corto el estudio bíblico y se van ahí todos. Ya, y no quiero que se vayan todavía. Vamos a estudiar esto con detenimiento. En esto sabemos que nosotros le conocemos. El apóstol Juan, en primera de Juan, 25 veces va a usar el verbo sabemos o saber en esta carta. Y el verbo en el griego sabemos que el Nuevo Testamento escrito en griego es ginosko, de donde viene el conocimiento, el gnosis, el ginosko.
y que significa un conocimiento. Escuchen lo que le voy a decir, porque esto es muy importante, hay que entender. Un conocimiento adquirido por experiencia personal. Nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, que le conocemos. ¿Y por qué? Porque es una experiencia personal la que yo tuve con el Señor. Esto no es una cuestión simplemente de conocimiento, tipo estudié y sé la lección. Por ejemplo, voy a cantarle el himno nacional paraguayo, sé de memoria, ¿verdad? Pero después le pregunté, ¿y por qué dice esto el himno? No sé. No es el conocimiento leído, sino en esto sabemos. Hubo una experiencia personal, y esto es lo que dice el apóstol Juan. En esto sabemos, es un conocimiento adquirido por una experiencia personal. Aquí está justamente escrito para que les quede, y yo sé que está en sus escritos también. O sea, la traducción de la frase podría ser así. En esto conocemos que hemos llegado a conocerle. Esto podría decirse, ¿eh? En esto. Así que alude a una percepción mental que asegura lo que está diciendo. Asegura. Esto sabemos, es decir, estamos seguros. Y la segunda manera en que también se usa la palabra saber es el conocimiento íntimo y experimental. Es decir, que yo le conozco porque tuve una relación íntima con él. Y esto es lo que es, nosotros le conocemos. Conocer a Dios significa que se sabe de Él, que se le ama, que se experimenta una relación de comunión íntima al estar unidos a Él. Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas, o más bien, dice el apóstol Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis? Se le está retando a los Gálatas. Ya saben que en Gálatas el apóstol Pablo le retó a Pedro. Parece que mientras escribía el libro de Gálatas estaba enojado el apóstol Pablo. Y él dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo? Le pregunta a los de la iglesia de Gálatas, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Y ahí va a decir, ¿verdad?, que hay que respetar tales días, ¿verdad? Algunos te dicen, ay, no, ustedes no se van a ir al cielo, los adventistas o los testigos de Jehová, porque ustedes no guardan el sábado, hay que guardar tal día. Imagínense que ese tipo de características haya en el cielo para que algunos estén en un lugar y otros que no estén ahí no vengan al cielo. O sea, no, Dios es amor y Dios tiene sus características, la justicia. O si la justicia y el amor no estuvieran unidos en el Señor Jesucristo, nosotros no seríamos salvos. Y si Cristo no hubiera movido en la cruz, aplacando la justicia de Dios contra nosotros, porque antes tenían que matar a un cordero para aplacar la justicia de Dios, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso no hacían los corderos. Lo único que hacían era aplacar la justicia de Dios. Por eso sacrificaban a los corderos, pero no con Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo así. Quieren volver a lo esclavizante. Por ejemplo, entran y dicen, bueno, si vos no cumplís estos mandamientos que nosotros tenemos aquí, que son mandamientos de hombres, ¿verdad? Entre paréntesis, sí, los mandamientos del Señor. Voy a hablar un poquitito acá acerca de eso. Eso es guardar la palabra de Dios. Miren, los griegos, vamos al siguiente, por favor. Ahí. Los griegos usaban estas palabras diferentes, para la misma palabra de saber, usaban en forma diferente para saber. Estaba el saber adquirido a través de la experiencia personal y el saber adquirido a través de la instrucción personal. Y hay una gran diferencia. Hay uno que tiene que ver con la experiencia personal y otro la instrucción. Alguien te cuenta y hay una instrucción personal. El conocimiento experimental se basa en el amor.
y la única prueba fehaciente del amor a Dios es la obediencia. Escuchen bien esto, ¿verdad? Porque yo le dije, ¿cuántos de ustedes son de Cristo? Yo quiero que entiendan que no es que así nomás es que uno ya acepta a Cristo ya opama, sino que de verdad tiene que conocer al Señor. Dice, el conocimiento experimental se basa en el amor y la única prueba fehaciente del amor a Dios es la obediencia a sus mandamientos. ¿Vieron? Que le conoce y obedece, la persona que hace esto está en comunión con Él porque hace las cosas que le agradan a Dios. Guardar sus mandamientos, guarda sus mandamientos, dice la Biblia, no significa no quebrantar jamás los mandamientos, sino la constante vigilancia sobre ellos para ajustar nuestras vidas a las demandas del Señor. ¿Entienden? No sé si entendieron, pero no importa. Voy a tratar de explicar. A veces entre el griego, acá está la señora Graciela que es profesora, y el español no tiene todas las palabras que tiene el griego. Entonces a veces las traducciones no son iguales. Es la palabra amor, varias palabras, ¿verdad? En el griego, ¿verdad? Ya le expliqué eso en otra ocasión. Y la palabra hoy sabemos o saber también son dos palabras. Uno que es la instrucción y el otro es el conocimiento por la experiencia. Yo vi, yo toqué, yo sé eso. No me vas a contar a mí porque yo lo vi. Y otro es yo te cuento, ¿verdad? Uno muchas veces, yo le puedo hablar acerca del cielo por instrucción. Pero yo no me fui al cielo todavía. Así que no les puedo decir, así es, ¿verdad? Desde luego que Pablo, que sí se fue al cielo y volvió, él dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que me aman. Es decir, que en síntesis, no le voy a poder explicar. Eso es lo que él quiso decir. No le voy a poder explicar. Me fui al cielo y no voy a poder explicar lo que yo vi en ese lugar. Un erudito griego escribió sobre este verbo de conocerle, que no solo implica una relación personal entre el conocedor y lo conocido, sino que también implica que aquel que está conociendo es influenciado por el objeto que está conociendo. No es igual ya después de conocer esto. Y esto es lo que pasa a nosotros con el Señor Jesucristo. Una vez que le conocemos, ya no podemos seguir igual. Hay algo que nos influencia constantemente. Y así es como pueden saber que están interactuando personalmente y están teniendo comunión. Guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos, le obedecemos. El conocimiento experimental, dice acá, se basa en el amor y la única prueba fehaciente del amor de Dios es la obediencia. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice el Señor Jesucristo. Juan 14, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso también lo dice en el versículo 21 y lo dice en 23. Si yo le comienzo a leer todos los pasajes que dice eso, no voy a terminar hoy. En el capítulo 15, versículo 10, nuevamente, porque el que le conoce, y eso de guardar significa obedecer, porque el que le conoce, le obedece. Nosotros cantamos acá a veces al Señor, o cuando oramos al Señor, y si Él es Señor, ¿qué hacemos? Le obedecemos. Nosotros a los Señor, alguna vez trabajaron en relación de dependencia, o tienen un jefe, y al que es Señor, le obedecemos. Incluso cuando una autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, un policía nos para, sí, señor, ¿qué necesita, señor? Póngase allí, váyase a aquel lugar. Y nos vamos y manejamos al costado, ¿verdad? Porque Él es el que manda, ¿verdad? Y eso es el Señor. Él es el que manda. Entonces, si le conoces, ¿qué haces? Le obedeces. ¿Entienden? El que le conoce al Señor, le obedece. Eso dice el Señor justamente. Guardar no significa no quebrantar jamás los mandamientos, sino vigilar siempre de estar cumpliendo y ajustar nuestras vidas a su demanda.
Así que el apóstol Juan está pensando específicamente en los mandamientos que Dios le da al creyente. ¿Y en qué mandamiento ustedes creen que está pensando específicamente el apóstol Juan? Hay uno que cuando el Señor Jesucristo ya se iba, les dijo, había resucitado y lo último ya, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántos ya cumplieron con ese mandamiento? ¿Entienden? Y no me importa cumplir, no me importa, por eso no cumplo. Entonces no estamos obedeciendo, no estamos obedeciendo. El que ama al Señor guarda sus mandamientos, y el que guarda sus mandamientos obedece los mandamientos, porque eso significa guardar sus mandamientos. Y Juan estaba pensando en lo último que el Señor le había dicho que haga. Ya cuando estaba ahí en el monte de los olivos y el Señor Jesucristo estaba siendo elevado, lo último que el Señor le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Haréis discípulos, Mateo capítulo 28, versículo 19. Juan capítulo 16, Marcos capítulo 16 también dice lo mismo. Id y hacer discípulos a las naciones. Id y hablar de Cristo. Me seréis testigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Juan estaba pensando justamente en eso. Así que a lo mejor quizás esta sea la semana en la cual decimos, tengo que hablar de Cristo a alguien que todavía no le he hablado del Señor. Un escritor escribió así, el creyente no puede guardar los mandamientos de Cristo perfectamente, pero sí puede guardarlos deliberadamente. Quiero hacerlo. El creyente puede levantarse cada día con el deseo en su corazón de hacer lo que Dios quiere. Amén. ¿Pueden hacer eso? Levantarse cada mañana y decir en su corazón, Señor, hoy quiero hacer lo que vos querés. Ya. ¿Qué día va a cambiar? Hagan un poco el experimento, tipo, no le puede dañar que hagan esto. Mañana temprano al levantarte y decir, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero hacer lo que... No sé si se van a acordar. A veces es frustrante los pastores, porque si yo le tomo lección de lo que hablé la semana pasada, no se van a acordar más de nada. ¿De qué era que hablaste, pastor? No me acuerdo más. Pero no importa, ya le conté que eso, ya les dije que eso es así, ¿verdad? Que como cuando se alimentan, el jueves pasado, por ejemplo, ¿qué comiste? No te acordás, ¿verdad? ¿Cierto? Y bueno, pero comiste y estás viva o estás vivo y estás fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás vivo y estás fuerte? Porque comiste. Y la palabra de Dios es el alimento espiritual. A lo mejor no te acordás, pero te hizo bien, te puedo asegurar, ¿verdad? Así que lo que hoy estamos atendiendo, a veces yo enfatizo, porque quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Pero en la repetición, a los niños, ¿cómo aprenden, profesora? ¿Cómo aprenden? Por repetición. Y acá todos nosotros somos como niños delante del Señor, aprendiendo también por repetición. Dice primera de Juan capítulo 2, versículo 4, el que dice, este te está hablando a vos y a mí, ¿verdad? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, atiendan un poco. El tal es mentiroso. Chao. Así tipo, hubiera querido que sea un poco más livianito el apóstol Juan, por favor, Juan, ¿por qué me trata de mentiroso? El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, él es mentiroso y la verdad no está en él. Cuidado, Jesucristo es la verdad y la verdad no está en él. Entonces, por eso es tan importante guardar. Yo cuando comencé Primera de Juan les dije, hay varias cositas más que vamos a encontrar en Primera de Juan. El apóstol Juan, el discípulo amado, tan cariñosito no era. Imagínense lo que dice. Si ustedes ven Primera de Juan en el capítulo
1, ya justamente al terminar el capítulo 1, no, antes de terminar, el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Este es el apóstol del amor. Le está peluqueando yo a la pobre congregación. Pobre acá la congregación escuchaba esto. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Qué tonto soy para engañarte a vos mismo, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. O a Él, dice acá. ¿Cómo que Dios va a ser mentiroso? Vos sos mentiroso, pero Dios no es mentiroso. Eso dice la palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo 2. Y ahora dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, porque cualquier cosa. Hoy hablaba con una pareja que se quiere casar. Le recomendamos desde luego. Vamos adelante con eso. Pero no es fácil, ¿verdad? Le dije, ¿cómo te sentís o cómo te sentirías si te es infiel? Le dije a él, si ella te es infiel. Y mal, muy mal. Llorarías, lloraría. Y perdonarías y me va a costar. Sí. Es una traición altísima. Efesios capítulo 5 dice que tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y yo le pregunto, iglesia, cada vez que le sos infiel al Señor, ¿cómo ustedes creen que se siente Cristo? Derramó su sangre por vos. Murió, se fue a preparar lugar en el cielo, pero vos, si hoy estornudé, no vengo a la iglesia. Si hay algo más importante como una actividad familiar o a lo mejor algo cultural o no sé, qué sé yo, entonces no me vengo a la iglesia porque la iglesia es cuando puedo nomás y el Señor te está buscando fidelidad en vos. Eso es obedecer, eso es guardar sus mandamientos. Miren, con mi esposa hemos hecho eso desde un comienzo, ¿verdad? Hoy le tenemos a Sandra aquí cantando al Señor, mi hija, ¿verdad? Paola también en la fe, porque yo le mostraba ese ejemplo y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Él nos dio el ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Van a escuchar eso dentro de poco en la palabra del Señor, porque está en primera de Juan, entre paréntesis, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, así que yo voy a dedicarme el tiempo a eso. Pero ¿qué quiero decirles, señores? Si ustedes creen que están formando a sus hijos, aquellos que son padres, y son infieles al Señor, ¿qué vos crees que va a pasar con tu hijo? Y no sé por qué él es infiel. Yo sí sé, no te quiero decir, pero tenés que entender que es así. Entonces es muy importante que nosotros realmente podamos llevar adelante nuestra fidelidad al Señor para mostrarle ejemplo a las otras personas. En otras palabras, el estándar que tenemos, no está aquí, no está conectada, dice el apóstol acá. Vamos al siguiente, ahí. Guardar su mandamiento tiene que ver con la determinación del deseo. El estándar de nuestra seguridad no está conectada a nuestros labios. El que dice, ¿viste? Yo le conozco y no guarda su mandamiento es mentiroso. Así que el estándar no está conectado con sus labios. Dice nomás él, sino con nuestras vidas. Ese no es una cuestión del... O sea, yo puedo decir yo soy de Cristo, pero no demuestro que soy de Cristo. Porque hago cualquier cosa y le soy infiel sin ningún inconveniente. Si ustedes le son infiel, se van a dar cuenta. Si su esposa o su novia le es infiel. Y acá estamos hablando de Cristo y la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. El estándar no está conectado con el labio, sino con nuestras vidas. No son nuestras palabras, sino nuestro estilo de vida. Perdón, le di un clic en vez de mostrar dónde está esto. Sino
no son nuestras palabras, sino nuestro estilo de vida. Así que cuando Juan habla del mentiroso, él está refiriéndose aquí a alguien que miente constantemente en su vida. En otras palabras, esta persona dice que conoce a Cristo, dice que interactúa personalmente con Cristo, pero su estilo de vida no tiene nada que ver con Cristo. Y esta persona está mintiendo doctrinalmente, como los gnósticos. Este libro, entre paréntesis, de Primera de Juan, fue escrito contra los gnósticos, que Juan le está confrontando con esta carta, porque el que dice, ellos venían a la iglesia y decían, pero ellos tenían una herejía que ellos pensaban que podían vivir perpetuamente en el pecado, los gnósticos pensaban que podían vivir perpetuamente en el pecado sin arrepentirse y al mismo tiempo afirmar que conocían a Cristo como su Salvador personal. Esto es venir a la iglesia y decir, yo soy de Cristo, pero no hay cambio en mi vida. No hubo ninguna modificación. No he sido el que conoce, dice la palabra de Dios, que ha sido influenciado por Cristo, por a quien conoce Cristo, y eso le hace cambiar su vida. Y eso es lo que está diciendo los gnósticos. Pensaban que podían pecar y que no iba a pasar nada. Y esta persona también, aquí el que dice, está mintiendo, prácticamente, porque habla como si conociera la verdad, pero su vida demuestra que no quiere saber nada con esto. Un escritor dijo, el que pretende conocer a Dios sin observar más mandamientos, sin cumplir ninguno de lo que Dios dice, es mentiroso. Es de la misma calaña de aquel que camina en las tinieblas y sin embargo se cree en comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios nos va a llevar a obedecer la verdad, lo que es una prueba y es una evidencia personal que amamos a Dios. ¿Vieron? Y que nos hemos convertido en un seguidor de Jesucristo. ¿Entienden? ¿Sí? Así que la segunda evidencia, van 3, y del primero nomás ya le peluqué, ¿verdad? Vamos al segundo, ¿verdad? Así que arréglense el pelo, que va al segundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, ahí va. La segunda es, la primera evidencia obedece y la segunda es atesora la verdad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que mediante el uso de esta pequeña palabra acá, pero, se establece un contraste entre el que dice en el versículo 4, que es creyente pero cuyo estilo de vida lo niega, y el que realmente es un creyente genuino, manifestando por su forma de obrar que lo acredita. La segunda evidencia es que guardar la palabra es atesorarla. Y esto contrasta profundamente con el que dice que es cristiano y no guarda los mandamientos de Dios. Y también está la palabra perfeccionado acá. En el versículo de Biblia dice, se ha perfeccionado. ¿Vieron? El amor de Dios en él se ha perfeccionado. ¿Saben cuál es la idea del apóstol Juan en el griego? Escuchen bien. Es que esta persona que ama al Señor y que guarda la palabra del Señor y que atesora la palabra de Dios, esta persona tiene logros espirituales. ¿Entienden? Hay cosas que está haciendo que se notan en lo espiritual, se lo ve realmente logrando cosas en el sentido espiritual. Y eso es lo que dice acá. El amor de Dios está cumpliendo un propósito en su vida y en la vida de aquellos que le rodean. Un autor lo puso de esta forma. Entre más atesoramos la palabra de Dios, más abrimos la puerta para que su amor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Juan usa este verbo, guardar su palabra. Y esta palabra es usada a referirse a guardar cuidadosamente, como cuando una persona va a guardar un tesoro. ¿Dónde dejan ustedes su plata, por ejemplo? En un cajón, ya vean, o en el banco, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿cómo guardamos
el tesoro de la palabra de Dios. Y te pregunto la segunda pregunta, y escucha bien, y si te respondes, no sé, no sé en realidad, es porque no. Es la Biblia, escucha lo que te voy a decir, es la Biblia, es una de tus posesiones más preciadas. Atesoras la palabra. ¿Es la Biblia una de tus posesiones más apreciadas? ¿Cuál fue tu respuesta? Pero quizás te va a dar vergüenza delante de Dios esto. Yo no te voy a hacer pasar vergüenza acá, pero simplemente, ¿es la Biblia uno de tus tesoros más apreciados? ¿O simplemente se queda en tu casa, le quitas polvo los domingos, le voy a traer y nada más que eso? El que realmente es un cristiano atesora la palabra de Dios y sintoniza su vida con la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, dice el Señor Jesucristo, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto no necesita explicación entre paréntesis. Ustedes entendieron. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice, por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Dice primera de Juan 2:5. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? ¿Cómo, Juan? Por cómo atesoramos su palabra. ¿Le queda claro? ¿Es difícil de entender? ¿Está difícil esto o no? Por esto sabemos que está, y escuchen esto, en Él, en Él. Estamos en Él. Significa que Él no solo vive en nosotros espiritualmente, sino que Él envuelve nuestras vidas totalmente. Avancemos. Esta es la palabra perfeccionado y esta era la pregunta, ¿verdad? Supongo que tienen ahí, ya no anotado, ¿no? No anotaron porque no pasé, ¿verdad? Vamos ya terminando, no se preocupen. Podemos prender más el aire, pues ya nos agarró calor, pastor, con todo. 3 aires nomás tenemos. ¿Ya está? Ahí vamos. ¿Qué significa entonces estar en Él o estar en Cristo? Primero, significa que tenemos una nueva residencia. ¿Se acuerdan del socavón que se fue al fondo? Nosotros no vamos a tener socavón porque estamos en Cristo. Estamos sobre la roca. Estamos con un ancla firme, dice la palabra de Dios. Segundo, tenemos nuevas obligaciones y responsabilidades. Nuevas obligaciones, señoras y señores, hay obligaciones y hay responsabilidades. Tercero, que aprendemos a adaptarnos a una nueva cultura y una forma nueva de vivir. Cuarto, que amamos a todos los que tienen una relación con Cristo y aprenderemos que ahora ellos también tienen una relación con nosotros a través de Cristo. De esto va a hablar el apóstol Juan bastante también. Quinto, y significa que tenemos un nuevo nombre, que somos ahora cristianos, porque vivimos dentro de los límites de la soberanía y de la voluntad de Dios. Amén. Entonces tienen el nombre de cristianos, ¿verdad? Sí, pero hay que hacer lo que dice el Señor. Y hemos encontrado que su palabra es nuestro mayor tesoro. Entonces Juan nos enseña que las evidencias de un cristiano verdadero son obediencia a la verdad. Un cristiano verdadero atesora también la verdad. Y en tercer lugar, vamos a ver esto, ahí va. Un cristiano verdadero imita la verdad, paso a paso, día a día, imita. Recordemos que el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos acerca de lo que Él debía dejarlos para ir preparando lugar en el cielo. Juan capítulo 14, Él le dice, no se entristezca vuestros corazones, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y estaban ahí en ese momento tan especial y el Señor Jesucristo les dice, Tomás aparece ahí y le dice, Señor, ¿cómo sabemos dónde te vas? ¿Cómo podemos saber el camino si no sabemos ni dónde te vas? Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no es un camino. Jesucristo no es uno de los caminos. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y Él dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que pertenece a Él debe andar como Él anduvo. ¿Entienden? Debe andar como Él anduvo. Cristo es la verdad. Debe andar como Él anduvo. Y nuestras palabras tienen que estar a la altura de nuestras acciones. Es decir, si es lo que estamos diciendo y eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Entienden? ¿Les queda claro eso? Y si decimos hablando de una manera, deberíamos estar andando de esa misma manera. Nuevamente Juan usa esta expresión condicional, el que dice, suponiendo que un cristiano se confiesa, yo soy cristiano, y esto que él dice tiene que estar de acuerdo a cómo él anda. No significa que va a caminar sobre las aguas como caminó el Señor Jesucristo, o atravesar paredes como lo hizo el Señor Jesucristo. Por lo menos todavía no vamos a hacer eso. Significa que tenemos que andar refiriéndose a nuestro estilo de vida que va a ser constante en cuanto a nuestra afirmación con nuestro andar, con nuestra relación personal con Él. Y esto significa que su andar va a asemejarse al caminar de Cristo. ¿Cómo? Usted va a caminar en la misma dirección. Escuchen bien. Debe andar como Él andó. Uno tiene que caminar en la misma dirección. Usted va a estar tomando las mismas decisiones. Usted va a estar caminando con el mismo sentido de determinación y usted va a caminar hacia el mismo destino. ¿Vamos al cielo o no? ¿Sí? ¿Vamos al mismo destino o no vamos? Pero mientras tanto no podemos andar por el camino dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vamos a llegar al mismo lugar. Esperamos un rato. Tenemos que andar en la misma dirección que anda el Señor Jesucristo. Así que, ojo con esto que le voy a decir. Usted no puede caminar con alguien, en este caso Jesucristo, a menos que está yendo en la misma dirección que Él. A menos que tenga el mismo destino. ¿Entienden? ¿Les queda claro? No podés caminar con Él si no estás yendo en la misma dirección que Él. Y si no tenés el mismo destino que Él. Juan aquí alude a una verdad aún más grande del andar cristiano. No solo andamos con Él, sino que andamos como Él, dice la palabra de Dios. Andamos como Él. Y es una referencia a la imitación al carácter del Señor Jesucristo. Es una referencia a ser como Él, a imitarle a Él. Nuestra responsabilidad es darles nuestras vidas sin reservas y dejar que Él viva su vida por medio de nosotros. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, queridos. Y esto de imitar a otro no es hipocresía. Esto es imitación. No estamos pretendiendo ser Cristo. Estamos queriendo ser como Él. Y esto se demuestra en la forma que andamos. Y con esto concluyo. Vamos. Conclusión. ¿Quieren tener certeza de un futuro seguro? Juan escribe aquí, así es como pueden estar seguros.
conozca la verdad que es Cristo Jesús. Imite la verdad que está en la palabra de Dios. Obedezca la verdad de la palabra de Dios y atesore la única verdad que puede transformar su vida por completo. Un autor quien yo tengo muchos libros de él, Warren Wiersbe, alguna vez pueden comprar esos libros, son muy buenos, dijo en su autobiografía acerca de la vez que estaba por empezar un proyecto, escuchen esto, de construir un templo para su iglesia. Escuchen un poco, él va a construir un templo para su iglesia cuando era un pastor muy joven todavía. El comité de construcción estaba trabajando con el arquitecto y en una de esas reuniones Warren Wiersbe, pastor, le preguntó al arquitecto, porque estaba pensando en economizar en la iglesia. Y él le dice, ¿por qué necesitamos tener un cielo raso tan alto en el auditorio? ¿Por qué no mejor ahorrar dinero construyendo un auditorio con un cielo raso bajo y solo construimos la fachada de la iglesia alta? Así va a parecer grande desde afuera. El arquitecto le dijo así en voz baja, para no hacerle una pelada al pastor. Pastor Wiersbe, el edificio que construya va a reflejar las creencias de su iglesia y lo que la iglesia hace. Usted no puede usar fachadas en las iglesias que engañen a las personas. Eso se hace en los carnavales, le dijo este arquitecto, pero la fachada y el interior de la iglesia tienen que coincidir, le dijo el arquitecto al pastor Warren Wiersbe. La fachada y el interior tienen que coincidir. Y yo te pregunto, ¿esa fachada que decís que sos cristiano coincide con tu vida? ¿Coincide en cómo estás andando? ¿Coincide lo que ven los demás en tu vida con lo que decís que sos? Y termino con otro ejemplo final sobre otro socavón. En el año 2010, en Río de Janeiro, hubo una tragedia. Tras fuertes lluvias, durante una década, Morro do Bumbá fue el vertedero de basura más grande del mundo, prácticamente a cielo abierto en Río de Janeiro. Cientos de familias de escasos recursos vivían ahí y construyeron su casa porque el intendente hizo compactar la basura de tal manera que la basura compactada, vos podías construir sobre la basura compactada, sobre esos lugares como algo seguro. Y construías tu casa sobre un montón de desechos compactados. El 7 de abril del año 2010, un enorme deslizamiento de la tierra tragó 50 casas, mató 44 personas. El deslizamiento fue tan grave que los rescatistas tuvieron que buscar cuerpos bajo toneladas de basura en descomposición. La comunidad había sido edificada no sobre rocas, sino sobre basura, sobre desechos temporales y peligrosos. No falló la estructura de las casas, sino el cimiento sobre el que estaban puesta la casa. Miren, la vida, escuchen lo que les voy a decir y con esto estoy terminando, estamos en la conclusión. La vida construida sobre basura compactada representa la vida construida sobre obras, sobre méritos, de fachada, no sobre un cimiento verdadero. Parece funcionar, entre paréntesis, parece funcionar por un tiempo. La basura puede ser como nuestros logros, como nuestro dinero, capaz como nuestra moralidad, o incluso puede ser como un activismo espiritual que parece que tiene una base genuina en Cristo. Pero la tragedia de Morro do Bumbá
demuestra que cuando viene la tormenta inevitable, la prueba, la vejez, la muerte, el futuro incierto, el cimiento de basura en la cual construiste tu casa, se deshace y se desploma. Y la única vida que se mantiene en pie es aquella que se atrevió a construir sobre la roca, que es Cristo. Cuya promesa de vida eterna garantiza un futuro seguro. El seguir a Cristo es la única forma natural de vida que dice y que da comunión con Dios. Permanecer en Él y andar como Él anduvo. Anduvo haciendo bienes, dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No teniendo, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, ninguna relación con el pecado. Y concluyo diciéndoles esto que está aquí. Y podemos pedir eso diariamente. Mientras obedecemos la voluntad de Dios y atesoramos la palabra de Dios e imitamos nuestro andar al andar de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta canción diciéndole a Él, Señor, te daré lo mejor de mi vida. Cantamos. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor entero, los sueños quiero alcanzar. Te daré lo mejor
Quizás sea un desafío muy grande esta música, pero quizás esta tiene que ser tu oración de esta mañana. Señor, decirle así ahí en tu corazón, Señor, te daré lo mejor de mi vida. Señor, será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración, Señor. Señor, si hay alguno que ha construido sobre basura su vida, Padre, que este sea el momento en poner sobre la roca, Señor. Si hay alguno que hay un vacío quizás en su propia vida, quizás este sea el momento en que tú puedas llenar su vida, Señor. Y que Él pueda decirte, Señor Jesús, me arrepiento, Señor, te daré lo mejor de mi vida. Me arrepiento, Señor, porque quizás vine a la iglesia muchas veces siendo uno más, un hipócrita, sin pensar en atesorar tu palabra, sin pensar en imitarte, sin pensar en obedecerte, Señor. Pero hoy decido darte lo mejor de mi vida, Señor. Y esto va a cambiar, Padre, porque hoy yo lo he decidido. Esto va a cambiar. De aquí en más quiero, Padre, que no te avergüences de mí. Que no sea aquellos que traiga vergüenza al cuerpo de Cristo, Señor, sino que yo te daré lo mejor de mi vida. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque me guiaste a la verdad hoy. Gracias, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.